¿Qué cosas hace usted para tomar sabias decisiones? Si lo puede ir escribiendo, sería muy importante, y si no, para que la vaya a ir respondiendo. Y al final, pues, de acuerdo a la enseñanza de esta mañana, pues pueda mirar y comprobar si estaba en lo correcto, si no lo estaba, si había que hacer algunos ajustes. Y es que, definitivamente, desde que el hombre tuvo acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal, pues está dispuesto a tomar decisiones correctas o incorrectas, sabias o necias, buenas o malas, hacer correctamente las cosas o hacerlas equivocadamente. Y para nadie es un secreto que una mala decisión puede afectar, está afectando o va a afectar el proceso que lleva Dios con mi vida. Así que algunas decisiones son difíciles de tomar. Por eso, definitivamente, hay que tener un proceso para tomar las mejores decisiones. Hoy, cualquier cosa que tanto usted como yo estemos haciendo o emprendiendo, pues si no lo sometemos a Dios, si no lo consultamos a Dios bajo la guía del Espíritu Santo, pues nos va a dejar quizás dolor, tristeza. Así que el mensaje de hoy es cómo tomar sabias decisiones. Y el Señor al pueblo de Israel le venía hablando allí en el libro de Deuteronomio y les decía cuáles eran las bendiciones y cuáles eran las bendiciones. Las bendiciones si ellos escogían obedecer y hacer conforme a lo que Él les había dicho, y las maldiciones si decidían desobedecer. Pero en el capítulo 30 de Deuteronomio, les invito entonces para que estemos ahí ubicados, en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, y vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el 20. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 20. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Versículo 14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Versículo 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Así que Dios constantemente nos está
hablando y a través de las diferentes enseñanzas que hemos tenido en el proceso de nuestro crecer espiritualmente, Dios nos está diciendo: aquí está lo que yo te mando que hagas, pero también está aquí algo que puede llegar y que depende de ti si decides obedecerme o no obedecerme. Y estoy completamente seguro que nos hemos equivocado, tanto ustedes como yo, en el proceso de nuestra vida. Al tomar decisión nos hemos equivocado, y de pronto aún hoy en día nosotros estamos pagando consecuencia de esos errores, de esas malas decisiones que tomamos un día en nuestras vidas. Y como dice la palabra, no tan solo me ha afectado a mí, ni los ha afectado a ustedes de manera personal, sino que también lo ha afectado a su entorno familiar, a las personas que están en relación con usted. Y si les estuviese diciendo: levanten la mano los que estén en ese proceso o estemos en ese proceso, yo creo que ahí estaríamos muchos. Entonces, qué importante hoy decirle al Espíritu Santo que estoy dispuesto a hacer su voluntad, a escuchar, y como nos lo decía Angélica María al comienzo, de no tan ser solo un oidor, sino convertirme en un hacedor de su bendita palabra. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para tomar sabias decisiones, para los que están tomando nota, lo primero que tengo que hacer es consultar a Dios en oración. Consultar a Dios en oración. Así que entonces, el hombre que escucha el consejo de Dios, que es sabio por supuesto, pues va a cosechar algo bueno, va a cosechar bendición. Como diría el mundo, va a tener éxito. Por eso entonces nosotros debemos pedir la dirección de Dios para tomar las mejores decisiones y pedir la sabiduría del cielo. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Contundente ese pasaje bíblico. Porque Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si queremos tomar sabias decisiones, ¿a quién tenemos que ir? Sencillamente a Dios, porque Él, de su boca viene el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Santiago capítulo 1 versículo 5, Santiago capítulo 1 versículo 5, dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Queremos tener sabiduría para tomar las mejores decisiones en este año 2023 que está iniciando. ¿Usted ya ha tomado decisiones en este año de sus proyectos, de sus sueños, de sus anhelos? Pero lo más importante es: usted ya ha tomado la decisión este año de colocar a Dios en primer lugar. Y me pareció interesante ese ejercicio que hizo Angélica María al comienzo, de poder compartir con una persona qué es lo que más me cuesta realmente hacer de Dios. Y qué bueno que hayan colocado a una persona ahí para que me esté recordando eso, de qué es lo que más me cuesta. Entonces, qué bueno que hoy tomemos la decisión, porque es de tomar una excelente decisión, una buena decisión, de colocar a Dios en primer lugar, y cuanto más de pedir su sabiduría. En el mismo libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, Santiago 3:17, dice la palabra de Dios: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Queremos que las decisiones de este año estén llenas de cada una de estas palabras que nos dice las Sagradas Escrituras. Dice perfectamente, dice aquí, es pura,
Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y algo muy importante, de buenos frutos. Cada vez que llega el 31 de diciembre nos reunimos en familia, con amistades, y después los primeros días del año, del mes de enero, siempre nos encontramos con aquellas personas que no nos hemos encontrado, estamos compartiendo y decimos: feliz año, que el Señor le bendiga grande y abundantemente en este año. O sea, deseamos lo mejor, es decir, que hayan buenos frutos. Entonces la palabra de Dios nos dice que si nosotros queremos tener esos buenos frutos, tenemos que pedir la sabiduría de lo alto. ¿Y qué es de lo alto? Pues la sabiduría de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer para nosotros tomar sabias decisiones es escudriñar las sagradas escrituras, porque ahí sí que encontramos absolutamente todo lo que necesitamos para que hayan esos buenos frutos, para que tomemos esas sabias decisiones. En el Salmo capítulo 19, versículos 7 y 8, Salmo capítulo 19, versículos 7 y 8, la palabra de Dios dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Queremos tener la visión correcta de la decisión que debemos tomar. Tenemos que ir a la fuente primordial, que es la palabra de Dios. Ya hay un pasaje bíblico que dice lo siguiente en segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios. Y quiero que repitan conmigo lo siguiente. ¿Qué dice? Justicia. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice el versículo 17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Profundidad en esta palabra de Dios. Estamos preparados para toda buena obra, porque estoy completamente seguro que el día que el Señor decidió colocarlo a usted y colocarme a mí en el vientre de nuestras madres, nos colocó con un propósito perfecto y para buenas obras. Los que no hemos atendido esa perfección y esa buena obra, esos frutos que Dios quiere que realmente nosotros produzcamos, hemos sido nosotros. ¿Por qué? Por no tomar las decisiones sabias, correctas, por ser necios. Cuando veníamos en el vehículo con mi esposa de para acá, hablábamos y decíamos: bueno, es que nosotros quisiéramos que Dios estuviera ahí en presencia, diciéndonos qué hacer. ¿A quién le gustaría tener al Señor y hablar con Él y decirle así físicamente y decirle: Señor, mis proyectos son estos, estos y estos, mis sueños, mis anhelos, mis propósitos son estos, Señor, ¿qué debo hacer? Y que el Señor ahí muy pacientemente tomándonos de la mano o dándonos un abrazo nos dijese: tienes que hacer esto, esto y esto. Y decíamos con mi esposa: sería que nosotros obedeceríamos viendo al mismo Señor diciéndonos qué tenemos que hacer, dándonos la respuesta. ¿Ustedes qué dicen? Quiero escucharlos. ¿Obedeceríamos? Interesante pregunta. Entonces viene una otra pregunta.
¿quién les habló a Adán y Eva de lo que tenían que hacer? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Será que nosotros somos muy diferentes a Adán y Eva? Tremendo. Porque uno diría, no, pero es que es el mismo Dios hablándome ahí en persona, y entonces no, porque vamos a la palabra de Dios y Dios no habla, entonces dicen, pero es que la palabra, quién sabe si será para mí o si no será para mí, o viene el pastor y viene el líder, nosotros lo consultamos, y el pastor sabiamente o el líder sabiamente nos lleva a las Sagradas Escrituras y nos pregunta y nos dice y nos lleva a reflexionar, y tenemos que tomar esta decisión, pero quién sabe si es que de pronto no era el momento y no era la cosa, y seguimos nosotros y tomamos nosotros la decisión que no es. Dios sí quiere que nosotros realmente nos dispongamos a no tan solo ser oidores, sino hacedores de su bendita palabra, escudriñando esas Sagradas Escrituras, para que hoy, no mañana, hoy tomemos esas sabias decisiones y realmente cumplamos el propósito que Dios quiere para nuestras vidas a partir de hoy, si no lo hemos hecho anteriormente. Tercero, ¿qué debo hacer para tomar sabias decisiones? Lo tercero que debemos hacer es escuchar el consejo de personas sabias, y diría yo, llenas del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que tienen sabiduría del mundo, pero que comparada con las Sagradas Escrituras, esa sabiduría realmente no es la sabiduría y la experiencia del mundo. Pero recuerden siempre eso, tenemos que ir a confrontar la verdad relativa del hombre con la verdad absoluta de Dios. ¿Y en dónde encontramos nosotros la verdad absoluta de Dios? Únicamente en la palabra de Dios. Entonces, escuchar el consejo de personas sabias, llenas del Espíritu Santo, dirigidas por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar personas de buena influencia, que realmente sean testimonio, que nosotros veamos que son testimonio, para que puedan darnos los sabios consejos. Proverbios 11:14 dice la palabra de Dios: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que ir nosotros para escuchar un consejo que nos sirva para tomar una buena decisión? Ya hemos visto que a Dios, consultando las Sagradas Escrituras, pero también entonces buscando personas llenas del Espíritu Santo, dirigidas por el Espíritu Santo, que sean testimonio. En este caso, en el caso nuestro, nuestros líderes, para ir a buscar un sabio consejo. Lo cuarto que tenemos que hacer para tomar sabias decisiones es no dejar que las malas decisiones del pasado impidan las bendiciones del futuro. No dejar que las malas decisiones del pasado impidan las bendiciones del futuro. Mira que muchas veces nosotros nos quedamos en el pasado y estamos tan arraigados en el pasado que algo malo hicimos, que eso como que nosotros no logramos pasar a otro nivel, sino que seguimos arraigados ahí y no avanzamos por esas malas decisiones, y nos da temor, nos da pánico, nos da miedo. Sencillamente es porque realmente nosotros no estamos dejando que Dios dirija nuestras vidas, porque cuando Dios dirige nuestras vidas, lo pasado, pasado. Mira que yo era de los que decía, todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor. Yo decía eso, porque es que en mi tiempo las cosas eran aquí así, las cosas eran aquí asado, las cosas por aquí, las cosas por allá, y se podía vivir de una manera mejor. Y he reflexionado sobre eso. Y si nosotros aseguramos eso, que todo tiempo pasado es mejor, estaríamos diciendo que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque entonces hubo mejor vida anteriormente que la de hoy y que la del futuro. Y resulta que Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios sigue siendo el mismo, y es el mismo, y su palabra no cambia,
pues todos los tiempos son buenos, todos los tiempos son mejores. Pues que sencillamente, si yo hago a Dios, realmente lo coloco en primer lugar en mi vida, hoy es bendición para mi vida. Y no depende de Dios, depende de usted y depende de mí. Luego, todos los tiempos son bendición en las manos de Dios. Por eso, no debemos dejar que las malas decisiones del pasado impidan las bendiciones del futuro. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Repito, Eclesiastés 7:10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hoy es el día del cambio. Hoy es el día de tomar sabias decisiones. Hoy es el día de no dejarnos influenciar y de no estar amarrados, atados a esas decisiones del pasado que nos estén impidiendo realmente permitir que Dios haga su voluntad en mi vida. Por eso entonces es necesario entender algunas verdades con respecto a nuestras decisiones. ¿Y qué es necesario entender? Primero, las decisiones que hago hoy tendrán efectos en el futuro inmediato o distante. En la Biblia hay suficientes ejemplos de ello, pues lo que se siembra, se recoge. De las decisiones que estemos tomando hoy, entonces vamos a tener efectos en este mismo momento o para el futuro. Lo que usted esté pensando hacer, lo que usted le esté colocando en las manos de Dios para tomar las decisiones, de esas decisiones que usted toma, va a depender muchas cosas que pasen en su vida y de las personas que forman su grupo familiar y con las que usted se relaciona. Segundo, las decisiones mías pueden afectar a otros, especialmente a las más cercanas. Ejemplos en la palabra de Dios son muchos, pero quiero recordar el ejemplo del rey del rey David. Un día, él no fue a la batalla, se quedó muy tranquilo, campante, descansando, ¿no? Y vino ahí la tentación para el hombre. Dice la palabra de Dios que vio allá en un sitio a una mujer, y esa mujer era de un aspecto muy deslumbrante, muy atractiva, muy bonita, y él se dejó llevar por sus deseos pasionales, deseos carnales, y ya sabemos lo que él hizo, pero también sabemos las consecuencias de ese error, de esa mala decisión de su vida. Cómo afectó la vida de su familia, pero en gran manera la afectó. Yo no sé si hoy que estamos aquí, algunas decisiones que nosotros tomamos como padres de familia, como hombres, como mujeres, como ciudadanos, como empleados de una empresa, como patronos de una empresa, han afectado a personas por esas malas decisiones. El rey David, el Señor tuvo que enviarle un profeta para que él se diera cuenta, porque estaba ahí interiorizado consigo mismo y no se había dado cuenta de lo que había llegado a hacer. Hasta mandó a matar a un inocente, y el Señor tuvo que mandar a un profeta para hacerlo reflexionar y que él se arrepintiera. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: arrepentirnos de esas malas decisiones y tomar las decisiones, las actitudes correctas. Tercero, la indecisión es en realidad una decisión de no hacer nada, porque muchas veces tengo que tomar decisiones y muchas veces me quedo sin tomar la decisión y me quedo ahí. Y ahora viene a mi mente algo que ocurre en el seno familiar, en el grupo familiar del hombre y la mujer, del esposo y la esposa. Viene un hijo a pedir un permiso para algo,
Y entonces se chutan la bola entre el papá y la mamá. Y no le definen al muchacho. Lo que diga su mamá, lo que diga su papá. Y lo dejan ahí en ese vaivén. No están tomando una decisión. Y eso ya es un error. Hay que tomar una decisión. Y la primera decisión que hay que hacer tiene que ser concertada entre papá y mamá, de acuerdo a lo que el muchacho está pidiendo o la niña está pidiendo, que le concedan el permiso, qué sé yo, cualquier situación. Pero qué bueno que tomemos la decisión y no seamos indecisos. Casi siempre el hombre es indeciso en eso. Como no está en casa, entonces la que decide es su mamá, lo que su mamá diga. Tiene que haber un consejo entre papá y mamá. Y tienen que hablarse esas situaciones en medio de las relaciones matrimoniales para saber qué hacer en un momento determinado y tomar una decisión y no dejarlo ahí como que no tomó la decisión, porque el no decidir es no hacer nada. Cuarto, por regla general se hacen decisiones a través de un proceso y no en un solo momento. ¿Qué quiere decir eso? Que no debemos ser impulsivos para tomar decisiones. Y casi siempre cuando tomamos decisiones impulsivas nos equivocamos porque no hacemos un recorrido de lo que debe ser, cómo debe tomarse la decisión. Ya lo vamos viendo. Entonces, qué bueno entonces que nosotros tomemos decisiones a través de un proceso y no un solo momento. No ser impulsivos. No tomar decisiones bajo presión. Nunca tomemos decisiones bajo presión, porque con seguridad nos vamos a equivocar. Un ejemplo en la palabra de Dios fue Sansón, un hombre que fracasó por sus malas decisiones impulsivas. Quinto, el hacer buenas decisiones requiere tanto de tiempo como de firmeza. El hacer buenas decisiones requiere tanto de tiempo como de firmeza. Y esto sí que debe aplicarse en la educación de los hijos. Se requiere tiempo y se requiere firmeza. Casi siempre en la relación de pareja hay uno que es alcahueta y hay otro que es mano firme. Y entonces, ¿qué se necesita? Tiempo y firmeza. ¿Para qué? Para que esos niños que se levantan en el seno del hogar se levanten con principios, se levanten con valores, se levanten con disciplina en amor y se levanten para que realmente le sirvan a la sociedad y, lo más importante, le sirvan a Dios. El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos aprovechar muy bien el tiempo. Y les voy a dejar entonces unos tips para considerar en la hora de tomar las sabias decisiones. Y son 10 preguntas que nosotros debemos hacernos. Los que tienen ahí para tomar nota, para que lo puedan ir escribiendo, y los que no, pues sencillamente para que se tomen el tiempito la semana entrante, cuando ya el pastor envíe la grabación, y podamos nosotros ahí tomar esos consejos y colocarlos en práctica. 10 preguntas importantes entonces a considerar a la hora de tomar sabias decisiones. La primera de ellas: ¿cómo puedo definir o identificar la decisión que tengo que tomar? ¿Cómo puedo definir o identificar la decisión que tengo que tomar? Entonces tengo que definir esa decisión. Tengo que identificarla. Como les decía anteriormente, no simplemente llegar y tomar la decisión así rápidamente, ¿no? Por impulsos o a presión. Segundo, ¿cuándo debo hacer esa decisión? ¿Cuándo debo hacer
esa decisión. Por eso muchas veces a uno le dicen, le presentan a uno algo, no, pero necesito que me defina ya, necesito que me defina ya. No, digámosle, no, me da pena, pero definirle ya, no, a no ser que sea algo que sea para Dios, ¿no? Porque si el líder espiritual le dice, bueno, pero necesito que usted me diga hoy, a ver, ¿cuándo empezamos a discipularnos? ¿Usted quiere capacitarse, quiere discipularse? Sí. Bueno, ¿cuándo arrancamos? No, déjame pensarlo, porque es que en la predicación dijeron que tenía que masticarlo, que tenía que dedicarle tiempo, que era un proceso, y entonces ahí yo quién sabe, como que no puedo, como que tal. A esas cosas sí tengo que estar dispuesto a hacer y tomar la decisión. Hoy mismo, pastor, si es posible, hoy mismo, líder, si es posible, arrancamos ya, porque sabemos que lo que nos leímos al comienzo, el Señor coloca lo bueno y lo malo, y siempre establece que lo bueno es que nosotros le obedezcamos en lo de Él, y ahí voy a tener bendición. Si yo tomo la decisión de capacitarme, de discipularme, estoy completamente seguro que voy a recibir bendición. Si yo tomo la decisión de ofrendar, de diezmar, tenga la plena seguridad de que voy a recibir decisión, voy a recibir bendición. Si yo tomo la decisión de evangelizar, de ir a llevar la palabra de Dios, de no quedarme callado, yo estoy completamente seguro que voy a tener la bendición. ¿Saben por qué? Porque si Dios hace llover para buenos y para malos, hace salir el sol para buenos y para malos, ¿cuánto más si yo lo obedezco a Él? Y de algo sí estoy seguro, que Dios no le queda debiendo a nadie absolutamente nada de lo que haga por establecer el reino, por ser siervo de Dios y por ayudar a otros. No le va a quedar debiendo nada, absolutamente nada. Dios siempre bendice si hacemos su voluntad. Tercero, ¿qué dice la Biblia con respecto a esa decisión? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esa decisión? Tengo que ir a la palabra de Dios, tengo que consultar la palabra de Dios. Hay una muy particular, ¿no? Se me viene ahora a la mente. Nos buscan para ser fiadores, para fiar a alguien. Es mi compadre, es mi hermano, es mi amigo, es no sé qué, fulano de tal, es mi vecino. Listo, ya, hagámosle, vamos para adelante. Pero no está mirando su presupuesto. ¿Qué quiero decir con eso? Que si usted acepta ser fiador, usted ya es responsable de esa fianza. Y después no puede quejarse absolutamente de nada. Si usted acepta ser fiador, es porque sus recursos le alcanzan para responder en un determinado momento que esa persona no responde. Pero somos rápidos a tomar ciertas decisiones. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Pero tenemos que ir a la fuente, la verdad absoluta de Dios. Podría estar toda la mañana dando ejemplos, ¿no? El tiempo no alcanza. Cuarta pregunta que debo hacer: ¿cuáles otras opciones están disponibles? ¿Cuáles otras opciones están disponibles? Quinto, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esa decisión? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esa decisión? Dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Sexto, he tomado el tiempo necesario para reunir toda la información para poder decidir. He tomado el tiempo necesario para reunir toda la información para poder decidir. Me he documentado, he mirado los pros y los contras para tomar esa decisión. Lucas 14, 28, 30 nos habla. Recuerden, ¿quién me dice qué dice Lucas 14, 28 al 30?
¿Qué dice? Sin mirar la palabra. Lucas 14. Bueno, hay que memorizar la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién se sienta a construir algo y no analiza primero, ¿no? ¿Cuántos son los gastos? ¿Qué es lo que hay que invertir? No sea que después me quede cojeando, quede corto y no termine de hacerlo. Sencillamente, ¿por qué? Porque no tomé toda la información para tomar la mejor decisión. Séptimo, ¿hay alguna decisión del pasado que pueda servir de guía ahora? ¿Hay alguna decisión del pasado que pueda servir de guía ahora? Quizá me equivoqué con esa decisión que tomé y entonces ¿cómo voy a estar ahí? O quizá me sirvió en esa decisión y entonces ahora ya puede ser que me sirva. Es que bueno poder analizar esto. ¿Hay alguna decisión del pasado que pueda servir de guía ahora? Proverbios 18:15 dice, Proverbios 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Octava pregunta, ¿se está teniendo en cuenta los sabios consejos de otras personas? Y aquí quiero volver otra vez al hogar. Los que somos hijos, o los que son hijos y tienen a sus padres vivos, y casi siempre uno a esta edad dice, mire lo que tengo acá, mire lo que tengo acá, canitas, experiencia, y si estoy en los caminos de Dios, estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Hijos, escuchen los consejos sabios de sus papás, consulten a sus papás. Yo no creo, de pronto puede haber, pero difícilmente habrá un padre y una madre que quiera desear algo malo para sus hijos. Yo creo que deseamos lo mejor para nuestros hijos, siempre deseamos lo mejor, porque hasta el día que vayamos a la presencia de Dios, lo que le pase a los hijos es importante para nosotros, y nosotros siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, qué bueno escuchar la sabiduría de los padres y por supuesto la sabiduría de los líderes, del pastor, de los pastores. Muy bien. Noveno, ¿se está tranquilo con la decisión a tomar? La decisión que se toma me genera paz, me genera tranquilidad, me siento contento, me siento feliz, pero de acuerdo, por supuesto, a lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces tomo la decisión, me siento contento, me siento feliz, pero resulta que no era la decisión. ¿Por qué? Porque me dejé guiar por mis emociones y por mis sentimientos, pero no consulté a Dios y mucho menos fui a la fuente de las Sagradas Escrituras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Décimo, he presentado esta decisión o este asunto primero a Dios en oración para buscar su dirección. Me levanto temprano en la mañana, le oro al Señor y le digo, Señor, ayúdame. Qué bueno reconocer mi fragilidad, mi vulnerabilidad, mi debilidad y mi naturaleza humana como tal. Es decir, ahí es donde yo tengo que tener el corazón contrito y humillado, despojado de todo ante el Señor y decirle, Señor, te necesito. Yo no quiero tomar mi decisión por mis emociones y por mis sentimientos. Yo quiero tomar la decisión por lo que tú dices en tu bendita palabra y escuchar tu consejo, escuchar tu sabiduría. Y estoy completamente seguro, si realmente estoy yendo con ese corazón contrito y humillado, Dios lo va a hacer. Muchas veces nosotros somos tan sagaces, es que somos tan sagaces, nos la sabemos tanto, que llegamos y le presentamos al Señor, pero le estamos diciendo al Señor, haga esto y haga esto. Ni siquiera le estamos dando oportunidad para que Él diga, no, es que no es así.
Yo le estoy colocando todo sobre la mesa porque sé que yo sé más que él. Y no lo dejo a él actuar. ¿Por qué? Porque lo estoy limitando. Con lo que yo le estoy presentando, lo estoy limitando. Cuando yo debo decirle a él, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras hacer conmigo, de acuerdo a tu voluntad, no a la mía, que se establezca la tuya y no la mía. 10 pasos entonces, o 10 preguntas mejor importantes a considerar a la hora de tomar decisiones. Ejemplos bíblicos, hay muchos en la palabra, de buenas y malas decisiones. Les dije uno al comienzo, el rey David. De lo que hemos escuchado de la palabra de Dios, de lo que hemos leído, ¿quién me dice, aparte del rey David, y me menciona algo muy cortico, una mala decisión de uno de los que están ahí en las Sagradas Escrituras? ¿Quién recuerda a alguien? Samuel. ¿Samuel dijiste? Ah, Sansón. Saúl. Sí, Rodrigo. Entonces hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de malas decisiones y todo lo que aconteció por esas malas decisiones. Pero también hay muchas correctas decisiones, sabias decisiones que tomaron. ¿Quién me da ejemplos? Josué y Caleb, muy bien, en un momento determinado de su vida. ¿Quién? José, Noemí, Ruth. O sea que hay cualquier cantidad, hay cualquier cantidad en la palabra de Dios. Qué bueno tener eso en cuenta, ¿no? Cuando vamos a tomar la decisión, mire, la palabra de Dios es muy profunda, está llena de sabias decisiones que tomaron muchas personas que están ahí en las Sagradas Escrituras, pero también hay ilustración, hay enseñanza de aquellas personas que tomaron malas decisiones y todo lo que ha repercutido en sus vidas. Así que como conclusión, entonces, hoy es el día de tomar sabias decisiones. ¿Y cómo debo tomar sabias decisiones entonces? Primero, consultando a Dios en oración. Consultando a Dios en oración. Segundo, yendo a la fuente de la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Tercero, escuchando el consejo de personas sabias dirigidas por el Espíritu Santo. Cuarto, no dejar que las malas decisiones del pasado impidan las bendiciones del futuro para tomar las mejores decisiones. Y les decía entonces las 10 preguntas que debemos hacernos para tomar una decisión, que todo debe tener un tiempo, debe tener un proceso. No tomar decisiones impulsivas ni a presión, sino con un proceso y habiendo hecho algunas de estas preguntas, o qué bueno que nos hagamos estas 10 preguntas que les he enumerado en la mañana de hoy, para que cumplamos el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, no tan solo para el año 2023, sino para todo lo que nos resta de vida, de lo que Dios nos quiera regalar de vida. Y lo más importante, mis amados hermanos, la decisión de colocarlo a Él en primer lugar, por encima de todo. Ser oidores, pero también ser hacedores de su bendita palabra. Usted y yo somos parte de esta iglesia, somos miembros de esta iglesia, porque Dios colocó en usted y colocó en mí dones, talentos, recursos, capacidades, que Dios quiere que las pongamos al servicio de la iglesia, porque cada uno de nosotros nos ha facultado el Señor. Ninguno puede levantar la mano y decir aquí, es que yo no sirvo para nada. Todos servimos, y más en el cuerpo.
Y les invito para que tomemos esa decisión hoy, de decirle al líder, de decirle a los pastores: yo quiero servirle al Señor. Yo quiero ser esa persona que Dios quiere que yo sea este año. Yo quiero cumplir el propósito para el cual fui creado. Yo quiero colocarme en las manos de Dios para que me use en gran manera en este año 2023 y que le encuentre el propósito de existir a mi vida. Cuando escogemos, como dice la palabra de Dios, aquí lo que les leí en Deuteronomio 30, del 11 al 20, hacer lo que Dios quiere, las bendiciones hacia adelante van a ser en gran manera. Y cuando vengan cosas, dificultades que seguramente van a llegar, porque de pronto tomamos malas decisiones o porque los factores externos o la parte externa nos involucran y vienen y afectan nuestras vidas, vamos a encontrar el propósito de eso y vamos a glorificar el nombre de Dios y lo vamos a tener con gozo, con alegría, con paz, y va a ser de enseñanza para nuestras vidas y para nosotros podérselo transmitir a muchas personas que quizás estén llegando a ese proceso por el cual yo estoy pasando, pero que Dios lo ha permitido sencillamente para que yo glorifique el nombre de Dios a través de lo que está sucediendo en mi vida. Siempre es bendición, tengan la plena seguridad, porque todo lo que Dios permite que venga a nuestras vidas, Dios lo transforma en una bendición. Estoy completamente seguro de eso. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a orar